Morir en el Golfo es el tercer largometraje de Alejandro Pelayo. Y con esta película concluye su ciclo de 3 obras dedicadas al tema del poder. La Víspera, una producción de 1982, Días difíciles de 1987 y Morir en el Golfo de 1989. Esta última película se basa en la novela homónima de Héctor Aguilar Camín, cuya trama se centra en el enfrentamiento de una bella y ambiciosa mujer, Anabela Guillomán, contra un poderoso líder sindical del sureste mexicano, Lázaro Pizarro. Para la versión cinematográfica, Víctor Hugo Rascón y Alejandro Pelayo, sus adaptadores, transforman al líder sindical de la novela en un cacique ganadero y reubican el escenario de esta lucha de intereses de Veracruz a Tabasco, en donde la presencia del agua va a jugar un papel importante en esta historia de ambiciones y venganzas. Originalmente en la novela pasa en Veracruz, sin embargo, Tabasco se prestaba también por las características topográficas, además porque es un estado muy bello, muy lleno de agua, etcétera, y yo quería jugar con este motivo del agua como uno de los elementos principales de la película, ¿no? Siempre presente en el río, en fuentes, en lluvias, que es un poco la vida misma que fluye. Yo creo que ahí pudiéramos observar en la película muchas líneas de acción, muchas líneas de lectura, apartándonos un poco del realismo evidente, ¿no? Crear la presidencia municipal junto al río me permitía toda esta escena de homenaje a María Candelaria, de las fogatas, del linchamiento en el río. Hubo algunas secuencias donde hubo oportunidad de desarrollar visualmente cosas interesantes, porque de pronto las cosas suceden en una comunidad donde había un río, por ejemplo. Hay una secuencia nocturna de acción donde hay miedo, donde hay gente que muere, etcétera, etcétera, y había que cobijarlos con la noche. O sea, era una situación como que dramáticamente había que apoyar esa situación. Y el hecho de que hubiera fuego en la imagen contribuía al riesgo, contribuía a la parte dramática de la historia. La gente tenía su vida en riesgo en ese momento. Efectivamente, gente muere en la historia en ese momento. Y creo que visualmente contribuía a eso, contribuía a sentir que la gente estaba en peligro, que la gente estaba alzada y que la gente estaba decidida a hacer las cosas. Una de las escenas más logradas es toda la persecución y asesinato que hacen a un presidente municipal corrupto en un pueblo, donde ahí sí utilizamos como extras casi a todo el pueblo. Y hay escenas masivas muy interesantes. Como yo les comentaba, la película está ambientada en el agua. Entonces, yo creo una presidencia municipal junto a un río. Y entonces hay toda una manifestación que se hace en lanchas, y hay una masacre en el río, y un linchamiento que también termina en el río. Hay una secuencia que me gusta mucho de Blanca Guerra lavando el cadáver de su marido muerto, que es un momento
emocional que pasa como tal. Es un momento no realista, exactamente. Es un momento donde estás como realmente en la intimidad, ¿no?, de su asunto, independientemente de lo que pienses como ella, como el personaje que ella juega, ¿no? Pero es uno de los momentos en los que sí crees que estás con ella, porque ella juega muchos roles, ¿no? Hay una secuencia que para mí es una de las mejores, donde Blanca Guerra lava el cadáver de su marido lleno de lodo después de haber sido linchado por un pueblo. Yo creo que en ese instante la película logra una trascendencia hacia valores universales, porque es una mujer en una actitud contenida que está haciendo un rito. Creo que ahí hay mucho del teatro que Pelayo alguna vez vio, hay mucho de ir más allá de un realismo. Ahí se busca un símbolo y creo que está perfectamente logrado. Esta secuencia surge con una primera imagen que era como de purificación. O sea, era más basada en eso, en la purificación del cuerpo, una idea más religiosa, un poco como la piedad también un poco de repente. El cadáver, o sea, yo lo que quería dejar claro, y además creo que está claro, es que el personaje que hace Blanca Guerra, o sea, la famosa Anabela Guillomín de la novela, realmente estaba enamorada de su esposo, quería al esposo. Todo era llevar al periodista a su lucha personal. Claro. Entonces ahí cuando muere el esposo hay un profundo dolor. Son de las partes donde me gusta más el trabajo de Blanca. Mis hijos no vieron nada. No supieron nada. Solo que su papá murió. Mejor así. No. No es mejor de ningún modo. Nadie manchará su memoria. Él era un buen hombre. Solo yo lo conocí. No merecía eso. Ahogado. Ahogado. Palos. Todo. Ay. No merecía. No merecía eso. Yo sabía que quería dar ahí. Yo lo sabía. Pero lo solté. Lo solté. Y ya en la cosa de que, bueno, se conjugan muchas cosas, ¿no? Entre que ya no hay tiempo, entre que sabes que el tiempo es dinero, entre que sabes que material es dinero, entre que sabes que estás con una serie de culpas, con una serie de responsabilidades que no eres capaz de pronto decir, un momento, la volvemos a hacer y la volvemos a hacer y mañana la volvemos a hacer, pero no, ¿verdad? Porque tú tienes que estar cumpliendo con toda tu capacidad, con tu profesionalismo y con tu trabajo previo, ¿no? Para llegar a eso. Entonces, no se vale, pero fue como una... Y empezó bien, y lo solté. Y lo solté. Y bueno, y es muy difícil que... Si no lo ves hasta que no lo estableces, hasta que no lo ves ahí. Y decir, en ese momento, pues todo el mundo dijo, bueno, se queda, ¿no? Corta y se queda bien, maravilloso. Pero no, yo sabía que lo había soltado. ¿Entiendes? Que es un momento muy bonito, es de los mejores, de los que más logré. Palos. Todo.
merecía. No merecía eso. Porque en realidad la película es el enfrentamiento de dos personajes. Por un lado, el cacique poderoso, el hombre poderoso de la región, y por otro lado, ella, la mujer ambiciosa que lleva al marido, involucra al amante, que es el periodista, en este enfrentamiento con el cacique. Realmente son el personaje protagónico y el antagónico, ella y él, ¿no? Y un poco los personajes en medio pivote serían el marido y el periodista, que son llevados a este conflicto, a esta guerra entre la Anabela Guillomán del libro y Lázaro Pizarro. Mientras andabas de gira hubo un pleito en Tapijulapa. Lázaro hirió a uno de los hombres de Uscanga porque echaba insultos a Santana. Qué raro. Lázaro es incondicional de Uscanga. Ahora es incondicional mío. La guerra empezó. Uscanga nos quiere cercar. Todos estos terrenos son los que le interesan. Todo esto. ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes a alguien de muy arriba? Si lo supiera el presidente sería lo mejor. No sé. Habrá que checar. Todo lo que puedas hacer en favor nuestro cuenta, Raimundo. Cada columna, cada conversación, cada paso en favor de la caída de Uscanga es fundamental. La película tiene esos tres bloques, que es el primer bloque el planteamiento, el segundo bloque es el desarrollo, cuando viene el enfrentamiento entre los dos poderes, el poder del matrimonio formado por Blanca Guerra y su esposo en contra del cacique, y la tercera parte, que es después del desenlace trágico cuando muere el esposo de Blanca, es la venganza de Blanca. ¿Por qué no? Hay que negociar con Uscanga. ¿Negociar qué? Mi vida y la de mis hijos. ¿Tienes miedo de que los maten? Miedo no. Pero necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para vengarme, Ray. Para vengarme, nada más. Hasta que termina con la muerte del cacique, digamos. Es así como el ciclo de esta historia, muy similar a la novela. Supe que sacó a su mujer del país. No tema por ella. Recibimos una advertencia, señor. Recibimos una advertencia. Lo sé, pero el mensaje no fue mío. El amor puede cosas terribles. Y trabajamos mucho esta parte mesiánica de hablar en metáfora, hablar en parábola, que más me encanta del personaje. O sea, a mí me gusta mucho ese personaje que crea Parodi, ¿no? Me di cuenta que sí funcionan los diálogos mucho con el director, ¿no? Funcionan mucho. Y que eso tú lo vas haciendo tuyo, hasta que lo vas modulando y encuentras el punto exacto. Y entonces tienes que mantenerlo así. Hay que mantenerlo constante para que de una secuencia a otra no venga el brinco. Si quiere preguntarle algo, pregunte. ¿Qué va a hacer Fonatura en Tapijulapa? Le dieron
Dios nos los dio. Dios nos los está quitando. Entonces, todo para nada. Nada es para nada. Todo es parte de la misma crecida. El aluvión que riega las tierras y la inundación. Como le dije una vez, muertos siempre habrá. No somos gente de venganza, sino de obra. Solamente le pido que no nos ataque. No nos juzgue sin conocernos. Pero sobre todo, amigo periodista, no nos conozca provocándonos. Mucha gente ahí me preguntaba, me dice, oiga, ese personaje es la Quina. Pues sí, les digo, es la Quina. ¿Y por qué lo preguntas? Porque, bueno, no sé, dice, es que yo conocía a la Quina. ¿Y cómo era la Quina? Pues así, como muy amable, como muy... Dice, no, yo no lo conocí. Fueron aportaciones que me dio el director, porque me platicó anécdotas, etcétera. Yo tenía muchas razones por qué trabajar en la película, pero la principal es esa que digo, estar en ese momento haciendo Morir en el Golfo. Y le puse tal empeño que yo creo que Alejandro Pelayo no me dejará mentir, que la hice como si fuera el estelar de la película, que me entregué a ese trabajo como me dijo una actriz, oye, tú pues ni te vas a ver, ¿para qué lloras tanto? El entierro, lloré todo el entierro como si se me estuviera muriendo mi esposo. Esos lentes vulgares negros que me encontré, mis uñas largas, todo como iría, mis zapatos de tacón, como iría mi personaje. Todos lo queríamos. Todos lo vamos a conservar en la memoria. Fito nos dio todo. Nos deja su recuerdo. Se está yendo, pero no nos está dejando. Se va adelante para abrirnos el camino. Para siempre. Esa ironía y ese humor y ese juego, yo creo que hacen que la película tenga, no sea plana, sino que tenga escenas altas, escenas bajas, secuencias de misterios, secuencias realmente que atrapan por la fotografía o por la actuación misma o por los diálogos. Yo creo que las últimas novelas que hayamos leído, esta maneja mejor que nadie el diálogo realista, sintético, que nos da clase social, que nos da psicología y que nos avanza a la acción. La película retoma este lenguaje y quizá sea de las películas donde el diálogo es importante porque sintetiza y no estorba, ni cansa, ni es una verborrea interminable como pasa a veces cuando se adapta una novela al cine. Anduvo envuelto en un escándalo, corrupción o una balacera. Las dos cosas. A propósito de Manuel Santana. Aquí aparece usted cuando se entrevistó con él en Tapijulapa. Véalas, son impresionantes. La sangre siempre es impresionante. ¿Y los tiros de gracia? No haga películas, paisano. En todo caso, disparos en la cabeza. ¿Qué me dice de Rodolfo Uscanga? ¿Fito? Ganadero importante, terrateniente, personaje prominente en la región, lo que todo el mundo sabe. ¿No hay nada de este asunto en sus tarjetas? Uno de los cadáveres a que usted hace mención. ¿Quiere visitar a Fito Uscanga? Es una película que está construida alrededor de conversaciones.
y donde la historia es lo suficientemente, digamos, fina, tiene como el hilo conductor de todas estas cosas y todos los personajes a los que les crees y les vas creyendo y aprendes de ellos y tal, y los vas siguiendo. Y todo sucede en la privacidad de una conversación, porque estás hablando de sucesos y de cosas que tienen que ver con la historia política del país, en las que no se conversan en público y no suceden en público, ni son cotejables en la realidad en público, sino todo es privado. Yo no atenté contra nadie. Solo falta que diga que Cházaro durmió conmigo y la grabación de mi voz diciéndole, mátalo, mi amor. Mi tarea no es juzgarla, señora. ¿Su tarea no es la justicia? No. Es la tranquilidad pública. ¿A dónde quiere llegar con todo esto? A una negociación. Ya hicimos una. Que fue violada por usted. Ahora resulta que yo soy la culpable de todo. Mataron a mi marido. Perdí la tranquilidad, la seguridad de mis hijos. Ahora encima de todo mi vida está marcada por la locura de ese señor. ¿Qué quiere usted que negocie? ¿Que me suicide para que el señor esté contento? Ustedes no tienen poder para contener a Uscangan. Si a ustedes les interesara la justicia, y no solamente la tranquilidad pública, habríamos tenido poder para contenerlo. Yo creo que la película la podemos abordar desde muchos puntos de vista. Es una película realmente que va hacia adentro de la psicología de los personajes sin perder el entorno social. Atrás siempre está presente un pueblo, campesinos, gente que está atrás como un marco social donde se desenvuelve esta historia de amor, que ante todo es eso, es una historia de amor en un entorno de ambiciones. Pienso que el ojo de Pelayo para encontrar en una novela como la de Aguilar Camín un reflejo de sus obsesiones es un acierto. Pienso que nuestra literatura está cargada de películas, de posibilidades y de novelas que vienen de ahí, desde La sombra del caudillo, ¿no? Desde la película que la tomó para película Julio Bracho. Siento que hay un género, hay una corriente que Pelayo retoma muy bien en Días difíciles y en Morir en el Golfo, y que nos tiene mucho que decir sobre lo que nos pasa, ¿no? El mundo de los empresarios de Monterrey, el secuestro en ese contexto, las pugnas que se desarrollan entre los protagonistas, nos están diciendo mucho de nuestro sistema político, mucho más que lo que pudieron decirlo las novelas de Luis Espota, ¿no? Pienso que las novelas de Luis Espota ficcionaban tanto de la realidad que se alejaban mucho de la realidad. Yo no concibo un personaje fuera de su contexto, o sea, por eso me preocupa tanto encontrar el tipo exacto que te dé la clase social que quiero, el contexto, la profesión, y eso lo trabajo mucho en los personajes. Lo otro no lo podría hacer, como las telenovelas que nunca sabes de dónde son y pierde su contexto, ¿no? No, acá es un cine de contexto, pero no me interesa el fenómeno político en sí, sino cómo el hecho político, el hecho social influye en personajes. Y entonces me interesa más el mundo psicológico y personal, emotivo, sentimental de esos personajes. Eso es la característica. No es un cine político. Es quizás un cine, como tú dices, de melodrama, de personajes, pero enmarcados en un contexto social político. Sí, yo creo que Alejandro Pelayo también forma parte de todos estos realizadores inquietos que nos vienen a hablar de un mundo social de México en el cual la problemática rebasa la anécdota. Es decir, los problemas sociales son superiores a la problemática que nos proponen los personajes. Y esto es una aportación. Hasta antes de mirar este tipo de cine de Alejandro Pelayo, habíamos visto a los personajes dominantes y ahora resulta que no. Sobre ellos crece un mundo social que los obliga a hacer una recuperación de sí mismos. Lamento que el personaje de Parodi, que el cacique, pues no sea directamente la quita, ¿no? Que lo debe lamentar también Alejandro Pelayo, como lo debe lamentar Aguilar Camín, de no referirse concretamente a un personaje que
que está en nuestra realidad, pero ahí, como sucede en el caso de Miroslava, no se necesita hacer la biografía exacta de un personaje, sino dar los elementos con que ese personaje funciona para que la película finalmente funcione, ¿no? Si te atrapa, ¿eh? Es una película que maneja un suspense. Ahora, la película también tiene un logro en el sentido que de que trasciende el interés de un público nacional, ¿sí? Y la película se pudo exhibir y vender y comercializar en otros territorios de tal manera que yo creo que sí lograba interesar al espectador en una parte semioculta de la historia contemporánea de este país, y por otra parte sí lograba, en términos del género, llegar a generar el interés en el espectador, ¿no? ¿Qué voy a hacer en Los Ángeles? ¿Nada te faltaría? Tengo que escribir la columna de mañana, ¿Y después? la de pasado mañana. Meses después, recibí la primera carta de Leonora. Me contó que había logrado al fin trasladar desde México el cadáver de Santana y que ahora estaba enterrado en un cementerio elegante en una colina en las afueras de Los Ángeles. Me contó que iba a ver a Santana todos los domingos, que se sentaba junto a su tumba a sentir un viento tan suave que no me lo imaginaba. Sin embargo, me imaginaba perfectamente ese viento, y a Leonora también, apacible y segura, sentada los domingos en la colina junto a la tumba, con los brazos cruzados y los años intactos.